Arrancarle la vida a una mujer que en algún momento entregó confianza, amor, seguridad y sobre todo inocencia es cosa de todos los días en el Perú. En lo que va del año 2018 se han reportado 135 casos de feminicidio. Todos los días hay cerca de 16 violaciones y por lo menos una mujer es golpeada o asesinada por su pareja. Para nadie es un secreto, ya que el Perú ocupa el tercer lugar en Sudamérica en número de violaciones sexuales. En lo que va del año, más de 2.000 niños y niñas han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual. Los medios de comunicación difunden cada semana el incremento de agresiones y asesinatos a mujeres. Y la sensación de índole va ganando terreno entre los peruanos. Y si miramos fuera del Perú, sabremos que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de violencia. Sin embargo, al mirar en el Perú, la cifra llega a 2 de cada 3 mujeres. Y es que más de una de las mujeres que está viendo esto puede decir que en algún momento ha sufrido algún tipo de violencia o se ha sentido acosada. El Ministerio de la Mujer alienta a denunciar estos casos, aunque muchas de las mujeres que sufren estos problemas sientan temor de estar desprotegidas. Sí, yo trabajo para una ONG de derechos humanos. Evidentemente, la violencia es parte de. En este caso, tuve que asesorar y también hacer de acompañamiento legal, puesto que no tomé el caso. En cuanto a una violencia física, digamos que es afortunadamente una violencia física, porque en otros casos me ha tocado no acompañar el proceso, pero sí ser espectadora de violencia psicológica, y los casos son mucho más tediosos. Mientras menos se ve la violencia que han ejercido sobre tu cuerpo, menos caso te hacen, ¿no? Esto es mucho de la culpa por la desinformación, la mala capacitación que tienen los operadores y operadoras de justicia. Ya. Bueno, el machismo en el mundo no se va a acabar de la noche a la mañana, ni se va a acabar en unos días por una política pública que han hecho, por una ley o por un plantón. Esto va a tomar mucho más tiempo. El machismo lleva siglos perpetuando violencia en nuestros cuerpos, sobre todo en las mujeres o en cuerpos feminizados. Va a tomar mucho tiempo, esperemos que no sean siglos, esperemos que sean años, pero el trabajo es duro, el trabajo es mucho más completo, mucho más global. Empieza desde una educación en casa, educación por parte del Estado, políticas públicas. Es algo más complejo que no se podría decir cómo podemos erradicarlo, sino es un compendio de accionar. Sí, evidentemente el acoso sexual callejero es una forma de violencia. Ahora, la historia del acoso sexual callejero es algo relativamente nuevo. Nuestra sociedad toma conciencia de la violencia, digámosle, de manera evolutiva. Antes era impensable hablar de un acoso sexual callejero. Es más, la ley como tal, o la propuesta de ley como tal, digamos, como es más conocida como el piropo callejero, ¿no? Dándole una connotación totalmente distinta. El acoso es una palabra que conlleva violencia. El piropo es la violencia camuflada con caballerosidad, ¿no? La falsa caballerosidad.
pero el acoso sexual callejero no es solamente una palabra grotesca que te puedan dar por la calle, sino son tocamientos indebidos, expresiones obscenas, son actos contra el pudor, como lo dice la ley. ¿Es violencia? Sí. ¿Es violencia de género? Por supuesto que sí. ¿Por qué violencia de género? Porque se perpetúa a un grupo de personas que son mujeres o cuerpos feminizados. Denunciar la violencia es algo muy complejo, es un proceso que no solamente es personal, sino también es enfrentarse a otro tipo de violencia. Desgraciadamente, en el mundo, porque no puedo decir solo en el país, es así. Por ejemplo, ¿no? Cuando uno pasa el acoso sexual callejero o la violencia física, violencia psicológica o una violación sexual, la primera culpa o el primer juicio siempre va a ser hacia la víctima. Cómo ibas vestida, cuáles las horas en las que estabas pasando por la calle, cuál es tu experiencia sexual, cómo es tu vida amorosa. Una serie de estereotipos que posan la culpa sobre la mujer. Romper con eso es bastante complejo. Y además, sumarse, o sea, ya pasé todo mi proceso, ya sé que no soy culpable de la violencia que fue cometida hacia mi persona. Ahora me toca denunciar y en la denuncia me siguen haciendo los mismos cuestionamientos que yo me hacía, haciéndome sentir culpable. Entonces, decir qué les falta a las mujeres o a las personas para que puedan denunciar una violencia es una pregunta súper compleja, porque falta capacitación para los operadores y operadoras de justicia, falta empoderamiento. No me gusta usar mucho esa palabra, pero es digamos la palabra más indicada. Falta empoderamiento a las mujeres, falta una mejor capacitación en los colegios, de nueva cuenta falta educación, para que no pase, por ejemplo, el caso de La Manada, ¿no? Una chica que fue violada por aproximadamente 30 personas y cuando fue a denunciar su violación sexual, lo primero que le preguntaron era si anteriormente había participado en una orgía. Entonces, faltan muchas cosas y no creo que es tanto volver a culpar a la víctima de por qué no estás reconociendo tu rol como víctima, sino es empezar a hacer un mea culpa como Estado. ¿Qué estamos haciendo para que la víctima no se sienta así? Y para que, si se siente así, no se atreva a denunciar. Sí, yo creo que a todas las mujeres nos ha tocado vivir un tipo de violencia de género. Creo que la más común en todas nosotras es el acoso sexual callejero. Lo vivimos absolutamente todos los días de nuestra vida. Siempre va a haber un hombre que haga un comentario sobre nuestro cuerpo o sobre cómo vamos vestidas. Eso es prácticamente el pan de todos los días. Ahora, la violencia de género no es solamente lo que se puede, visualizar, escuchar, ¿no? También viene en otros aspectos. Yo recuerdo mucho que no lo reconocía en su momento como una violencia de género, pero recuerdo haber trabajado para el Estado y haber tenido a una persona que no quería hablar conmigo y no quería que yo fuese la abogada que la atendiese porque era mujer. Y prefirió hablar con mi practicante, una persona a la que yo estaba formando, porque era hombre y asumía que los hombres tenían mayor conocimiento sobre el tema. En este caso trabajaba en transportes. Es algo que puede parecer, oye, pero es absurdo porque tienes un título universitario, porque tienes más años de experiencia, o porque ya culminaste tus estudios y por algo estás en el puesto en que estás, ¿no? Pero esta falsa, percepción de que las mujeres no somos capaces es también un tipo de violencia de género
que me tocó vivir en el trabajo. Otros tipos de violencia de género creo que podría hablar infinidad, ¿no? Desde el acoso sexual callejero hasta un tipo de violencia también en contra de la comunidad LGTB. Derrotar al machismo es fácil, pero no queremos. Educación. El emblema de con mis hijos no te metas es con mis hijos no te metas porque yo los educo en casa. Pero les están haciendo mal, ¿no? O sea, por algo los más altos índices de violaciones sexuales a menores de edad suceden en casa, el bullying en el colegio, muchos menores son infractores, no solamente es robo, drogas, también es violación sexual, es relaciones tóxicas. Entonces, si no lo estamos haciendo bien en casa, el Estado también tiene que intervenir, ¿no? No es que sea ajeno a la educación. Es más, cuando uno de estos papás o mamás cometen algún acto delictivo en contra de sus hijos, quien se hace cargo es el Estado. Así que el Estado no es tan ajeno a la educación, y sobre todo lo dice un convenio internacional que es suscrito por Perú. Creo que es fácil hacer un trabajo de sensibilización desde muy pequeños hasta grandes, pero no lo queremos hacer porque a los sectores conservadores les conviene seguir perpetuando una hegemonía patriarcal. No hay un manual de cómo actuar ante una violencia de género. Muchas personas dicen, eres demasiado violenta, eres demasiado pacífica, no hay una forma correcta. En realidad, incluso ni siquiera yo llamándome feminista puedo decir que actúo bien en contra de la violencia de género. Sí, puedo ser activista, puedo hacer trabajo de sensibilización, pero en un carro cuando me están tocando, cuando me silban y sé que no puedo enfrentarlos, entonces, porque la que va a salir perdiendo voy a ser yo, digamos que no estoy actuando correctamente porque no estoy enfrentando la violencia o porque no estoy denunciando la violencia. Entonces no hay un manual o una forma correcta de cómo enfrentar la violencia. Lo que sí se puede hacer es una denuncia, pero de nueva cuenta, para la denuncia hay que haber un proceso interno y externo bastante fuerte, y sobre todo que el Estado se siga haciendo cargo de sus falencias. Pero ya mencionado, el denunciar es sumamente complejo. No podemos obligar a una persona a denunciar. Si es en caso de un menor de edad, el Código Penal contempla que un tercero interesado, que en este caso es cualquier persona, puede acercarse a la fiscalía, a la comisaría o a un centro de emergencia mujer para que pueda alertar sobre los casos que se están perpetuando. Ahora, es importante conocer, por ejemplo, los centros de emergencia mujer, que es un programa del Ministerio de la Mujer, o la línea 100, en donde puedes acudir a denunciar, y ellos y ellas te van a brindar un acompañamiento psicológico, asistencia social y acompañamiento legal hasta llegar a la denuncia del Ministerio Público, lo cual es muy importante porque de alguna manera te protege sobre la demás violencia que puede haber. Es más, cuando una comisaría no quiere tomar la denuncia, y ni siquiera tomar la denuncia, por ahí vamos a empezar, el Centro de Emergencia Mujer hace presión para que la denuncia sea escrita y automáticamente den aviso a si es necesario un peritaje o el Ministerio Público.
alertando todo eso, un trabajo en equipo puede hacer que una persona que no denuncie por miedo o porque no tiene a dónde ir pueda acceder a una casa refugio o a un lugar donde le puedan brindar una mejor asistencia. Yo creo que es algo muy utópico creer que las feministas somos las todopoderosas, de que vamos a cambiar el futuro del país. Yo soy de las personas que cree que no. Puede que haya otras feministas que tengan otra visión. Al feminismo le falta mucho. El feminismo no es la madre sacrosanta de la puridad, de la no violencia. O sea, de hecho, para que el feminismo como se conozca ahora tiene muchas contradicciones, ¿no? Hay feministas que no están de acuerdo con el aborto, hay feministas que no reconocen a las mujeres trans como mujeres y eso es violencia, eso es transfobia. Hay feministas que no reconocen la lucha LGTB, hay feministas que creen que la prostitución debería ser legal, hay feministas que luchan por la abolición de la prostitución. El feminismo no es como la pastilla de la felicidad, es sí una herramienta liberadora de las mujeres, porque con el feminismo una puede liberar su mente, una puede romper con muchos paradigmas. Incluso para mí el feminismo significó, antes de poder llamarme lesbiana, me llamé feminista, y el feminismo me dio esa apertura para poder llegar a mi propia identidad. No va a ser el cambio del futuro, posiblemente lo sea, pero así como un movimiento social, un movimiento político de las mujeres sufre cambios, vuelve a evolucionar, se vuelve a reformar. No sé si sea el futuro, quizás hay otras corrientes, quizás nosotras somos solamente algo incipiente, pero el camino es la igualdad. Eso es indiscutible. La igualdad se logra con educación. Yo soy de las personas que creen, a pesar de que soy abogada y a pesar de que mi carrera y mi pequeño mundo se muere por leyes. Las leyes no son absolutamente nada. Así incrementen las penas a violación sexual de menores con pena de muerte. Las violaciones sexuales van a seguir existiendo. Lo único que puede haber un trabajo de educación, de enseñar que nos deben respetar, no porque vamos a ser su mamá, porque podemos ser su hija, su abuela, su sobrina, no. El hecho que nos reconozcan como personas, como sujetas de derecho, entre varios aspectos de nuestra vida es suficiente. La sociedad nos da estos indicios de que la mujer o los cuerpos feminizados son lo último de la cadena alimenticia y ellos tienen derecho sobre nuestro cuerpo y sobre nosotras, ¿no? Para crear igualdad nos falta demasiado. Necesitamos a mujeres dentro de la política, porque incluso las normas son hechas por hombres, están pensadas por hombres y legislan sobre nosotras. No se nos pide opinión, y eso lo podemos ver fácilmente en nuestras últimas elecciones, donde pocas mujeres han accedido al cargo público, y no es porque las mujeres no tienen participación política, es porque dentro de los partidos políticos la participación de las mujeres es una piedra en el zapato, y esto es en partidos de derecha y en partidos de izquierda. Creo que lo puedo decir como experiencia propia.
Así que la violencia también de las mujeres también es política. Y para lograr la igualdad, las mujeres necesitamos rebelarnos, necesitamos alzar la voz, necesitamos educación, necesitamos acceso a nueva justicia, a una justicia que realmente nos apoye. Mi consejo es el siguiente. Hay una palabra que nos identifica mucho a las feministas, que es la sororidad. Esta palabra es muy potente porque es la confianza que tú depositas en alguien de tu mismo género, en este caso las mujeres, con las cuales sabes que vas a confiar. En las mujeres es muy importante que armemos redes para un soporte, un aguante ante la violencia. Confiar en una amiga, el confiar en alguien que por lo menos sepas que te va a escuchar o te va a proteger, creo que es sumamente importante. El patriarcado nos quiere desunidas y desunidas no vamos a lograr nada. Creo que la mejor forma para poder hacer una revolución es contar con una amiga, que no necesariamente se autodenomine feminista, porque entre las feministas incluso buscar redes de apoyo es un poco complicado, sobre todo cuando tu amigo es el violentador. Es que así es nuestra sociedad y nosotras debemos hacer un mea culpa y simplemente armarnos y amarnos entre todas. Decirte, toma la valentía, denuncia, me parece un poco, no lo sé, quizás yo ni siquiera denunciaría un tipo de violencia porque sé que voy a seguir perpetuando violencia y sé que mi familia va a hacer frente de acoso. Hay muchas cosas que cambiar. Entonces, la justicia no está siendo una herramienta confiable. Debemos denunciarlo, sí, es lo mejor que podríamos hacer. Debemos denunciar a esos malos elementos dentro de la justicia también. Es un proceso largo, sí, pero no podemos estar solas. Necesitamos estar unidas.